Son las 7:34. Damos la bienvenida al doctor William Sacher. Él es docente de la Universidad Andina. Con él hemos tenido varios diálogos que podríamos considerarlos ya históricos, pues alguno de ellos fue hace más de una década, pero recordamos en particular una entrevista con este medio de comunicación del 26 de noviembre del 2021, entrevista en la cual el doctor Sacher hablaba de lo diferente que es Ecuador con respecto a otros países de Latinoamérica, razones suficientes para que no se debería permitir la minería a gran escala. Entre algunos temas esgrimidos por el doctor Sacher estaba el nacimiento de fuentes de agua prácticamente en cada una de las provincias de la Sierra Ecuatoriana, una alta demografía, los riesgos de relaveras en un país con alta actividad sísmica y volcánica, etcétera, etcétera. Una vez que se ha aprobado una ley que cambia significativamente las exigencias para que proyectos mineros se instalen en el país, le damos nuevamente la bienvenida, doctor Sacher. Quisiéramos saber su punto de vista sobre lo que se ha aprobado por el gobierno. ¿Qué consecuencias pueden venir? Buenos días, Gustavo. Buenos días a todas y todos los oyentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. En efecto, pues siempre es un gusto compartir contigo, Gustavo, con ustedes, con todo el mundo que está ahí en el estudio. Bueno, yo veo tres puntos importantes que considerar a esa nueva ley que, por supuesto, se inscribe en la continuidad de la promoción de la minería a gran escala en el país, de la conversión del Ecuador de algún modo a un país de gran exportación de minerales a nivel global. El primer aspecto tiene que ver con la agilización de los procedimientos de control, sobre todo en términos ambientales, a nivel de las actividades de exploración minera en particular. Lo segundo es el problema que tenemos con esa famosa creación de clústeres mineros que plantea una serie de problemas y retos en términos de soberanía, pues para el Ecuador, para por supuesto los gobiernos, las autoridades locales, para las poblaciones a nivel locales, comunidades, pero también a nivel nacional. Y creo que tercero tiene que ver con un aspecto un poco más amplio, con el carácter, entre comillas, de urgente de esa ley, pues, y la disyuntiva que de algún modo existe entre aquellas urgencias en términos económicos y los tiempos largos de los económicos. Esos son los tres puntos que creo que realmente son muy importantes considerar y problemáticos con esa nueva ley que se acaba de promulgar. Doctor Sacher, muy buenos días. Quizás una de las principales preocupaciones en los sectores ambientalistas y quienes de alguna manera están comprometidos con el cuidado del medio ambiente y han venido llevando a cabo una lucha histórica, digamos, en contra de la minería, es esta posibilidad de que los trámites sean agilitados con el objetivo de destampar ahí alrededor de 3.000 millones de dólares en proyectos, y que esto podría reducir los controles urgentes y necesarios para evitar impactos ambientales, sociales en los lugares donde se va a instalar la mega minería. Y con esto además traería como consecuencia las limitaciones o prácticamente la anulación de la participación social en la toma de decisiones respecto de la implementación o no de estos proyectos. ¿Cuáles son los análisis que usted ha podido hacer al respecto de estos temas? Bueno, gracias por abordar esa temática en particular. En efecto, pues lo que se puede decir es que desde el capital minero, el capital transnacional minero, que hay que recordar, está en su mayoría a la cabeza de los más de 30 megaproyectos mineros que en este momento están vigentes a nivel de todo el Ecuador, pues las presiones por parte de los inversionistas mineros a nivel internacional es siempre agilizar pues todo tipo de aspectos legales que este capital considera como trabas. Entonces siempre hay una presión para erosionar pues cualquier tipo de procedimientos que pueda ser visto como trabas para la impulsión la más rápida que posible de los proyectos mineros. Entre estos, entre comillas, obstáculos se encuentran, por supuesto, todas aquellas disposiciones que tienen que ver con la protección ambiental y que en mucha medida han sido de algún modo conseguidos
a raíz de, por supuesto, movimientos de resistencia, actores críticos de la megaminería que han, digamos, manifestado sus protestas a lo largo de las últimas décadas, que ya vivimos varias décadas de protestas y de luchas en contra de ese proyecto de hacer del Ecuador un gran país minero. Recién se está convirtiendo el Ecuador a ese país minero, pero sí las luchas tienen una larga historia. Dentro de estas luchas siempre se han puesto por adelante la cuestión de la protección ambiental, de la protección de los ecosistemas, de la protección, como usted dijo, de las fuentes de agua. Y por supuesto existe una serie de disposiciones que se han ganado en ese sentido, e incluso en aquellas leyes que no necesariamente han sido las más satisfactorias desde ese punto de vista, pero siempre hay una presión para reducir aquellas disposiciones. Hay que considerar ese nuevo atropello de algún modo a la protección del ambiente que constituye esa ley desde ese punto de vista, y nuevamente pues la agilización, la simplificación de los trámites y la minimización de los impactos que son, por supuesto, considerables. Eso ya lo hemos discutido en numerosas ocasiones, y creo que pues la ciudadanía en Cuenca está plenamente consciente de ello, pues las consecuencias en términos ambientales que tienen que ver todas las actividades mineras, incluidas, por supuesto, las actividades de exploración, que son las que en particular son objeto de estos procesos de simplificación en la presente ley. Hasta donde recordamos en aquel diálogo que mantuvimos con usted por allá por el año 2021, usted sostenía que Ecuador, por ser un país sísmico, un país con alta pluviosidad, con fuentes de agua que se originan en los páramos de la sierra, prácticamente en cada una de las provincias de la sierra ecuatoriana, que además cuentan con una alta densidad poblacional, una alta actividad volcánica. Estos países, este país, por estas razones no sería apto para desarrollar actividades altamente contaminantes en cuencas hidrográficas y páramos, como sí se lo hace en zonas de países de la región Ecuador o Chile. Además, usted señalaba entonces que no existen instituciones capaces de regular eficazmente la minería, lo que incrementa los riesgos en un país como el nuestro. ¿Alguna de estas condiciones que fueron detalladas por usted en ese diálogo hace aproximadamente 5 años han cambiado? Bueno, lo que creo que sí hay que decir es que hay que plantearse la pregunta acerca de en qué medida queremos que ese proyecto de transformar al Ecuador en un país megaminero se haga realidad. Desde qué punto de vista pues se está impulsando esa gran transformación que va a tener consecuencias para generaciones futuras a un plazo que va a superar las décadas, incluso los siglos. ¿Qué tipo de debate se ha provocado para pues operacionalizar esa decisión de esa transformación del país a ese tipo de sector de actividad que es altamente problemático? Por supuesto, Ecuador, como muchos otros países de la región andina, no es el único, pero a la hora de preguntarse acerca de la relevancia de promover ese tipo de actividad productiva en específico, sí hay que preguntarse acerca de las condiciones que presenta el país, que usted pues recordó. En efecto, además podríamos decir que pues existen grandes pendientes, porcentajes muy altos en general en las cuencas en las que se están instalando los megaproyectos mineros, lo cual incrementa aún más pues los riesgos asociados a las actividades mineras, en particular pues las roturas de represas. Sí, le decía los deslaves que son tan comunes en Ecuador. Bueno, sí, sobre todo en otras partes del mundo, porque Ecuador finalmente ha vivido muy poco de las tragedias que puedan implicar pues las roturas de las grandes relaveras que provocan pues las grandes minas industriales, como ha sido el caso, por ejemplo, en Brasil en el 2015, 2019, pero también en otras partes del mundo. Cada año hay al menos 4 accidentes
en promedio, pues de gran envergadura que provocan tragedias sociales, ambientales y humanas. Pero pues yo creo que en efecto no es que el país ha mejorado sus condiciones para darle la bienvenida a esa actividad tan problemática que es la minería a gran escala, y sigue vigente finalmente aquella pregunta de la relevancia de transformar al país a ese estatuto de gran proveedor de minerales, pero claro, en condiciones de materia prima, en condición de materiales no procesados, lo cual también plantea el problema de la extracción de riqueza y pues la ausencia de generación de valor agregada a nivel del país, y coloca finalmente ese proyecto de transformación del Ecuador en gran país minero en una suerte de continuidad con su historia económica, pues de exportador de materia prima barata, y pues que implica finalmente una reproducción de los problemas económicos del país que hemos conocido no desde hace siquiera años ni décadas, sino casi más de un siglo y medio. Entonces, bueno, yo creo que eso es la situación actual. Esa ley finalmente es una nueva ocurrencia en la promoción en la que se empeñan las élites del país de embarcar pues el Ecuador y pues toda su ciudadanía, toda su población, todas sus comunidades y pues los ecosistemas ecuatorianos en una senda que no tiene punto de retorno, una senda en la que por supuesto vamos a colocar basureros, botaderos a gran escala en las partes altas de las cuencas hidrográficas, y estos botaderos van a tener consecuencias para pues siglos. Entonces sí, por supuesto existe una serie de urgencias en términos económicos para el país, pero en qué medida pues tenemos que responder a aquella urgencia con la promoción de unas actividades que van a tener consecuencias para, digamos, unos plazos muy, muy largos y que no tienen que ver con el cortoplacismo económico vigente. Doctor Sacher, precisamente uno de los argumentos para legitimar la megaminería aquí en el país es el económico. Ecuador en este momento necesita recursos, atravesamos una gran cantidad de crisis, y de ahí la necesidad entonces de agilizar una serie de procesos, de reducir las etapas para que las transnacionales en este caso puedan ingresar y avanzar en estos proyectos de manera mucho más rápida. Pero hay otro tema también que se utiliza, u otro argumento que se utiliza muchísimo para la implementación de la minería, entre comillas, legal, que es la existencia de la minería ilegal, además asociada a otras formas de crimen organizado que se instalan en estos sectores cuando vemos actividades de minería ilegal, bajo la premisa de que la minería legal va a ayudar a contrarrestar la posibilidad de la minería ilegal. Bueno, en efecto, siempre se maneja desde los discursos pues de el sector minero transnacional en primera instancia, y luego pues numerosos gobiernos representativos a nivel nacional o local, de estigmatizar pues las actividades mineras nacionales y pues reducir su legitimidad frente a la de la minería a gran escala en su mayoría de capitales transnacionales. Por supuesto que la minería, incluso aquella minería nacional, minería informal, minería entre comillas ilegal, implica una serie de problemáticas que pueden ser muy agudas, eso no cabe duda, y estas problemáticas tienen que ser atendidas. Lo que siempre creo que hay que mantener en la mente es que, por supuesto, es más fácil controlar a actores nacionales, actores locales, que actores transnacionales que tienen un margen de maniobra, tienen un despliegue a través de redes internacionales, incluso redes que les permiten evitar hacer evasión fiscal, evitar sus responsabilidades a nivel local y nacional, pues que un gobierno del Estado como es el Ecuador no está en capacidad de controlar, de fiscalizar y monitorear. Por lo tanto, creo que si bien hay que controlar la minería pequeña y la minería pues nacional, más bien de algún modo habría que ver cómo ese sector se lo racionaliza, pero
no a costa de la instalación de capitales transnacionales que incluso van a hacer desaparecer unas actividades que son históricas en el país. Entonces ahí hay, digamos, ese tipo de problemáticas, esa disyuntiva, esa dicotomía que se hace en general entre minería legal y minería ilegal, y por supuesto las minerías grandes también son ilegales desde muchos puntos de vista, y por eso es que siempre, por supuesto, presionan para transformar a las leyes que efectivamente atropellan a su imperativo de generar ganancias. Y aquellas ganancias, por supuesto, se tienen que cuestionar también, porque siempre se manejan cifras de proyección de lo que podrían ser las ganancias para el país, los ingresos para un país como es el Ecuador. Pero esos ingresos proyectados no toman en cuenta, por supuesto, la capacidad de aquellas empresas transnacionales en evadir sus responsabilidades en términos fiscales. Y tampoco toman en cuenta una serie de costos ambientales y sociales que, por supuesto, no se toman en cuenta, no están integrados, no están, como se dice, internalizados en los costos de extracción. Y por lo tanto, ¿quiénes tienen que pagar esos costos? Son las comunidades, son pues las entidades locales e incluso pues la ciudadanía a nivel nacional. Esos pasivos ambientales son justamente los que no entran en el balance, y como usted señala muy correctamente, doctor Sacher, aquí se dan cifras enormes de exportaciones de 3.000, 4.000 millones de dólares, y que siguen creciendo en Ecuador con 2 o 3 minas que están en producción, pero no se dice cuánto queda aquí en el país, y es conocido públicamente de que no va más allá de alrededor de un 5%. El resto va para las minerías y, por supuesto, para pagar también esa enorme inversión que realizan. Y el tema de los pasivos ambientales es otro tema sobre el cual no se habla, no se pone en los balances de ingresos y egresos que tendrá el país. De aquí, y partiendo de su respuesta previa, ¿tiene Ecuador realmente alguna alternativa económica? En Ecuador, lamentablemente, no se habla de un cambio en la matriz productiva, más allá de seguir incentivando actividades extractivistas no renovables, básicamente en petróleo y minería. ¿Hay quizá algún país, usted tiene una experiencia internacional por sus orígenes, por su actividad académica en Francia, Canadá, ¿hay algún país que pueda tener un modelo digno de imitar aquí en Ecuador en estos temas de la minería? Bueno, se necesitaría considerar un país que recién se ha convertido a la minería. Yo creo que existen muchos países que son sumamente prósperos y que no han desarrollado la minería a gran escala, a pesar de que potencialmente, por supuesto, en su subsuelo encuentren minerales de interés. ¿Ya? Entonces, es más bien, creo que la pregunta se tiene que plantear en términos de voluntad política, de escoger y, por supuesto, de debate también, de determinar en términos democráticos, pues, qué se quiere en términos de desarrollo, pues, económico y de proyecto finalmente para lo que puede ser una sociedad que pertenece a un Estado-nación. En el caso del Ecuador, yo creo que, y todos y todas sabemos que en la superficie, ese país cuenta con un sinnúmero de grandes riquezas. Sus ecosistemas, que son de los más ricos en términos de biodiversidad a nivel mundial, pues en términos culturales, en términos de lo que tiene que ofrecer con pues la riqueza de sus suelos, de su agricultura, pues entonces hay una sumatoria de potenciales, ya sea en términos turísticos, ya sea en términos agrícolas, ya sea en términos incluso, yo diría, farmacéuticos, que valdría la pena plantearse desarrollar para aprovechar de toda la riqueza que ofrece en términos, si quiere, de patrimonio natural el Ecuador, y en vez de desarrollar una actividad que es sumamente destructiva y de forma casi irreversible de aquella patrimonio. Entonces, eso es finalmente los términos según los cuales yo plantearía el problema con el que nos encontramos con la minería. Pues una destrucción posible y altamente probable de una sumatoria de grandes potencialidades para el país, para encerrarle y seguir dando continuidad a una concepción pues del desarrollo y de la economía que es el que ha sido vigente
durante tanto tiempo y que ha demostrado que fracasa, porque finalmente nos encontramos en una crisis permanente. Si es que, no, bueno, una crisis, unos altibajos, ¿no? Entre bonanzas que son muy escasas y muy efímeras y tiempos de altas crisis en términos macroeconómicos que atraviesa el Ecuador de forma crónica. Entonces, ¿de qué forma queremos salir de eso? ¿Ya? Entonces, es ahí donde, por supuesto, que el camino de la megaminería no es para nada el más indicado. Ahora, doctor Sacher, quizás yo quisiera profundizar en algo que usted ya manifestó en su inicial intervención como uno de los temas que deberían ser considerados y analizados a profundidad, que es esto de los clústeres mineros. Pero además no son solo los clústeres mineros, sino que estos tendrían el resguardo militar, según el gobierno, según ha manifestado el gobierno nacional en el contexto de la aprobación de esta ley, para proteger la paz y el orden en estas zonas. ¿Cuáles son las implicaciones de estos clústeres mineros? Bueno, por supuesto, en términos, digamos, actuales, todo es prospectivo. Lo que sí yo creo que llama la atención con la creación de estas zonas especiales es el hecho de que estamos reproduciendo patrones que son, digamos, patrones muy antiguos, patrones coloniales, que implica la creación de zonas especiales, zonas resguardadas, zonas herméticas, en las que finalmente pues, las poblaciones, las ciudadanías, realmente tienen cero control de las actividades que ahí se están desarrollando. Control en términos de lo que se está extrayendo, las modalidades de la extracción, pues la imposibilidad de manifestar cualquier tipo de oposición, de cuestionamiento, incluso de críticas a las formas con las que se está desarrollando las actividades mineras en estos tipos de zonas, pero también problemas en términos de, digamos, de recaudación de los beneficios de aquellas, y la captación finalmente de la renta, porque aquellas zonas especiales, si es que se está creando, como es lo que apela la ley, habrá una suerte de caja de Pandora en la que finalmente se pueden convertir en zonas enclaves sobre las que el país el gobierno ya no va a tener casi ningún control, como ha ocurrido en numerosas ocurrencias en la historia. Me acuerdo, por ejemplo, de la figura de la enfiteosis, que es muy conocida en África y que ha sido implementada en numerosas partes, que finalmente consiste en la creación de un país dentro de un país. Que ya de por sí las zonas mineras son de algún modo, de hecho, ese tipo de realidad, con una poca margen de maniobra de las instituciones del Estado de intervención y, por supuesto, la poca posibilidad por parte de la ciudadanía de expresar pues, sus opiniones. Pero en este caso sería de algún modo una institucionalización de zonas de enclave, lo cual plantea pues finalmente la creación de zonas que escapan por completo del control de la ciudadanía e incluso de los gobiernos, en este caso del gobierno nacional. Se ha dicho que en estos clústeres serán combatidos solamente grupos criminales, pero bueno, sabemos la historia de persecuciones a grupos sociales con distintas etiquetas que se han dado en este y en otros países. Para finalizar, pues el tiempo se nos agota, doctor Sacher, quisiera preguntarle sobre la importancia de la resistencia, de la movilización social como herramientas para frenar o moderar concesiones mineras en países en general que amenazan con transformar territorios fértiles en zonas de sacrificio. Bueno, en efecto, como les mencionaba anteriormente, numerosos logros que se han conseguido a nivel del Ecuador, pero se puede hablar a nivel de toda la región, incluso a nivel global. En general, vienen poco de decisiones de representativos políticos desde su propia voluntad, sino que más bien, por supuesto, viene de las presiones que se ejercen desde grupos, desde lo que en general se llama, entre comillas, la sociedad civil.
En el caso de Cuenca tenemos un ejemplo que creo que sí ha irradiado e inspirado a nivel de toda la región en cuanto a su capacidad de movilización. Y sin lugar a duda, el hito del último 16 de septiembre ha marcado un momento muy, muy especial, no solamente a nivel de la SOAI, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel de toda la región, y ha tenido un eco con este alcance. Les puedo confirmar eso. Y por supuesto, la movilización de la población a una escala tan importante como ha sido en este caso, pues la ciudad de Cuenca, eso manda una señal muy fuerte, y es con estos términos que ahí sí se puede empezar a negociar y establecer una relación de fuerza que sí es, digamos, manejable con aquellos poderes que acompañan la instalación de la minería a gran escala, que nuevamente son poderes sumamente importantes con un despliegue a nivel internacional, como pueden ser las transnacionales mineras. Bien, queremos agradecerle mucho por sus importantes observaciones y comentarios, doctor Sacher. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Hasta la próxima. El doctor William Sacher es docente de la Universidad Andina, tiene un amplio currículum técnico, y realiza investigaciones en este tema de la gran minería. Es ingeniero en hidráulica, hidrología, se graduó en Francia en el Instituto INPG y tiene también entre sus logros académicos un PhD en Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad McGill de Canadá. Son las 8 de la mañana.